ambición minúscula con soñar, una canción muy linda. Y ahora con nosotros nuestra querida Angélica Sánchez, que nos tratará un tema que viene de la semana pasada, un tema muy interesante que requiere pues, muchas sesiones, porque es realmente toca una parte medular de lo que nos sucede ahorita y qué mejor desde el punto de vista filosófico, violencia y filosofía. Adelante, Angélica, buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches a todos, a los invitados que nos están escuchando, amigos. Gracias por estar aquí y acompañarnos con Filosofía Viva. Bueno, pues justo ya Marta daba esta introducción del tema de hoy, que si bien nos llevaremos quizá varios programas, este viene retomando ya varios, varios programas anteriores, pero bueno, entremos tal cual en forma. El tema de hoy es filosofía y violencia. Hemos abordado el tema de la muerte y aunado a esto, la violencia surgió como tema en donde la filosofía ha estado presente en muchos momentos de la historia. Y sí, hablar de filosofía, esa que pone de manifiesto, evidencia y cuestiona, exige una postura de reflexión y en ello quizá propone una postura que podríamos decirla casi violenta. Pero si la creación no es acompañada de violencia, ¿cómo va a devenir? Pues no hay surgimiento sin empuje ni revoloteo. Siempre se deja ver una dosis de violencia, pero de esa que reúne fuerza. Sin embargo, la pregunta asociada a la violencia en nuestro anterior programa parecía estar más asociada a otra posición de violencia, a esa con la que convivimos actualmente. ¿Y cómo no? Si ahora todos pertenecemos a una violencia de la que todos sabemos y al mismo tiempo silenciamos. Pues si a alguien le disparan afuera de un banco, ya no es solo ver que la gente no se conmueve. No, ver el intenso sadismo de dos asaltantes que al ver que aquel hombre se negaba a dar su dinero, vaciar la pistola sobre su cuerpo no era suficiente para poder verter la profunda frustración de no haber logrado un sometimiento sobre él. Pues el dinero ya era de ellos, desde el primer balazo. No, falta ver que es una cifra más para los índices y estadísticas. Es un caso más para el deleite de quien gusta de leer encabezados que se burlan al jugar con los letreros como "El jinete sin cabeza" o "Por sus gritos lo callaron". No basta eso, pues en eso muchos ya se han vacunado. Hablo del terror que significa saber que es un hombre más, sin nombre y por tanto sin pertenencia, pues es un cuerpo caído. Y como todos vemos lo que se hace con ese protagonismo desventurado, más nos vale a alguno de nosotros no ser presa de ese caso anónimo, frente a quien lo vio caer, frente a ese asaltante, periodista que decidió bautizarlo con el nombre de un personaje y sobre todo del aplanamiento afectivo de cierto desasosiego e infertilidad emocional. Dios nos libre de algo así, de esa exposición abrupta y desalmada. Ahora nos encontramos desnudos, corridos, expulsados a eso que nadie desea, pero del que todos somos partícipes potenciales para caer en esa área. Ese silencio del anonimato, esos gritos enterrados de los que aún padecemos sin terminar de entender, y menos aún, darle lugar. Miles de desaparecidas en la frontera, sangre y caras deformados de cientos de narcos, migrantes bajo otra identidad, al final todos compartiendo un rostro sin nombre. Adrián López, otro psicólogo y entusiasta por la vida, hablaba ya en un artículo y decía: México es nuda vida. No necesito explicarlo. Creo que todos lo padecemos, lo hemos visto. Nos ha tocado vivirlo. Ahí expuestos a una organización criminal y a un imperio decadente que en cualquier momento nos puede levantar, matar, descuartizar, echar en ácido y todo como si nada. O no se nos calumnia o no somos culpables de antemano, pues alguien tiene que pagar. La nueva vida contemporánea también se sostiene en el discurso del capital, es decir, en otra excepción. Cuando todos los discursos están destinados a hacer lazo social, este los deshace, los rompe, deja al sujeto en soledad y angustiados, solos en un plus de gozar. Sí, para quien no entiende o quien desconoce, el plus de gozar es todo el tiempo estar pensando que somos goce, que estamos
siendo gratificados, pero en realidad nada de eso. Solo se trata de espejismos con objetos de consumo de la producción capitalista actual. El discurso capitalista no sabe amar, no puede ser empático con el otro. Los sujetos capitalistas son una mixtura entre narcisismo, que se trata de no salir de ti mismo, y de cinismo, donde sé que lo que hago está mal con otro, pero no me importa. Entonces, la pregunta que nos sacude sería, ¿qué sigue? ¿Qué caminos hay por trazar en medio de este anonimato? Quizá valdría la pena comenzar por sabernos dentro de este contexto y dejar de hacernos los ciegos, mudos y sordos, y no precisamente por el amor de Shakira. Pues frente a ellos estamos creando esa indiferencia, ese territorio enmudecido, inmohecido también. Al mismo tiempo, otra parte podría ser el asumirnos dentro de algunas formas que nos limitan, nos impiden, pero que también son propias de lo humano. Para Adrián, la apuesta sería: tal vez sea posible vivir en un poder soberano, por lo menos desplazar constantemente su centro. Habrá que estar dispuestos a evitar la contradicción, el bando y profanar esa relación. Tal vez un momento de ingobernabilidad. Sí, quizá. Como dice Agamben, es la comunidad que viene, una que no tiene lugar, pero que se puede dar en un acontecimiento entre tú y yo. Recordemos que hoy todos somos nuda vida, así seas pudiente, consumidor o excluido. En cualquier momento nuestra vida puede ser puesta en excepción y desnuda por un poder soberano que nosotros hemos atribuido incluso para que nos destruya. Debemos de resistir creando, saliendo de nosotros mismos, de esta corriente ordinaria y liberar a la vida de su prisión. Cito de nuevo a Adrián López, psicólogo y entusiasta de la vida, en su artículo El desnudamiento de la vida y su exposición a la violencia. Nuda vida. Angélica, buenas noches. Buenas noches, Ulises. Me recordaste mucho esta novela de 1984, cuando el protagonista Wilson, que es el disidente, el resistente que se está enfrentando de manera encubierta al sistema que lo oprime en ese momento, este sistema súper totalitario del que habla la novela, y que, bueno, está haciendo el amor con su amante en el momento de ser capturado por los policías, por la policía del sistema, por la policía del Gran Hermano. Y dice, bueno, están desnudos, y él dice que tal vez esas botas regias bajando de un helicóptero, esos cascos, esas armas, esos uniformes negros, se siente en una indefensión y en una desnudez, ¿no? Hannah Arendt, a quien citaba la vez pasada Jonathan, pues habla de que no hay una relación directa entre violencia y poder, sino que uno se suprime cuando está el otro. Yo creo que no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? A pesar de que, bueno, sus fuentes y de donde ella saca estas conclusiones, pues es de su análisis también acerca de la Segunda Guerra Mundial, el origen del fascismo y todo esto. Yo creo que hemos llegado a un punto en donde, tal como tú dices, la violencia está intrínsecamente relacionada con el poder. Hay violencia en el lenguaje, hay violencia, se supone en algunas corrientes, Angélica, que incluso hay violencia en la manera en que nosotros hablamos o nos dirigimos a alguien, lo cual significa que la violencia a lo mejor es constitutiva del ser humano, es decir, quizá no consista siempre en negarla, en tomarla como el origen o el resultado del mal en sí, puesto que de alguna manera también la destrucción del poder tiene que ver con un tipo de violencia o contraviolencia, como le quieras llamar. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que el reconocimiento de este aspecto de aniquilación, de este aspecto del tánatos, como apuntaba psicoanalíticamente, de este aspecto de la destrucción, del afán aniquilatorio, recordando a Carlos Fuentes, me acuerdo en Cambio de Piel, la novela que citaba al principio del programa, que hablaba o decía una frase que era así como cuando se cree que algo es inferior, se cae en la tentación criminal de aniquilarlo, ¿no? Pareciera que hay algo biológico que de alguna forma tiene que ver también con la selección natural, la competencia, pero que de alguna forma se pone en juego a la hora de, como tú dices, la supervivencia de la especie, porque el sistema capitalista es un sistema fundamentalmente que no de alguna manera se basa en la violencia como tal y en otros aspectos del ser humano, sino parece estar basado en la simple
simple violencia, en la simple competencia y en la simple supresión del otro, ¿no, Angélica? Sí, me parece que es mostrar las caras del capitalismo desde la voracidad y desde lo atroz, que no es la única cara, ¿eh? Tampoco quiero sonar como en una posición radical, pero me parece que es a donde siempre se habla de este capitalismo desbordado y donde la escena del poder empieza a mostrarse de estas formas, ¿no? De esta forma violenta. Eh, Me parece que también hay un asunto donde tampoco comparto, por supuesto, una separación donde como si violencia y poder estuvieran separados. Por el contrario, a mí me parecen aunados. Quisiera eh, leer un poco más para no pensar que estoy malentendiendo a Hannah, pero per se, si esa es la idea, por supuesto que no, me parece que tiene que ver con mucho más, como si fueran concomitantes. Y bueno, definitivamente eh, me dio un poco como de risa irónica cuando pareciera que es como propia de la naturaleza. Habrá que entenderlo, ¿eh? Porque esto de propio de la naturaleza, pues hablaríamos como de una cadena alimenticia, pero incluso últimamente se ven estas fotos donde hasta parece que el poderoso puede perdonar al indefenso o al débil, ¿no? Pero creo que da mucho para más el poder fundamentar desde dónde estamos parados en esta violencia. Creo que hay muchas formas de violencia y eso quise comenzar a presentar, a direccionar. Incluso la pausa que se dio en el programa pasado era donde yo comenzaba a abordar la violencia desde algo individual y desde algo mucho más interno y que, bueno, definitivamente se expresa en un tejido social que creo que no deja más que mostrar lo evidente que la violencia es parte de la afección del deseo, ¿no? Desde lo individual y propiamente que se lleva hacia el grupo. Angélica, pues este tema es fascinante, aterrador también, muy necesario y pues bueno, como bien señalas, da para mucho más y sé que tú en cualquier otro momento, en cualquier otro programa lo tocarás. Muchas gracias y vámonos a música. Gracias, buenas noches.